Bienvenidos a Misterios Macabros. Bienvenidos amantes del terror y de los relatos oscuros. Esta noche voy a relataros unos macabros relatos perturbadores que os sirva como una lección vital. Nunca juegues con las fuerzas de la oscuridad. Recuerda suscribirte a tu canal preferido de terror, Misterios Macabros TV, para apoyarnos y que sigamos ofreciendo historias para tus sentidos. Dale a like y comenta sobre qué otras historias quieres que escribamos. Empezamos con este primer relato, El altar maldito. Era una noche oscura en el pequeño pueblo mexicano de Santa Rosa. Las calles estaban iluminadas por velas y faroles de papel en honor al Día de los Muertos. La comunidad se reunía para celebrar y honrar a sus seres queridos fallecidos, pero este año sería diferente. En lo profundo de la sierra, un grupo de amigos decidió aventurarse en busca de emociones en el abandonado cementerio del pueblo. No creían en las supersticiones ni en las leyendas locales que hablaban de un altar maldito escondido entre las tumbas. Mientras se adentraban en el camposanto, notaron que las tumbas estaban decoradas de manera inusual. No eran las ofrendas habituales de flores y alimentos, sino objetos extraños y perturbadores. Figuras de cera con rostros retorcidos, calaveras talladas en madera y velas negras rodeaban una tumba en particular. Frente a ellos, descubrieron un altar extraño y macabro, cubierto de sangre seca y en el que se encontraban fotografías de las personas fallecidas en el pueblo durante el último año. La atmósfera se volvió más inquietante cuando se dieron cuenta de que las imágenes mostraban a los difuntos con expresiones de terror en sus rostros. Intrigados y perturbados por lo que habían encontrado, los amigos decidieron investigar más a fondo el altar maldito, sin ser conscientes de que habían desencadenado una serie de eventos terroríficos que cambiarían sus vidas para siempre. Mientras continuaban explorando el altar maldito, los amigos se dieron cuenta de que las fotografías de las personas fallecidas parecían cobrar vida ante sus ojos. Los rostros de los difuntos se retorcían en expresiones de angustia y sus ojos parecían seguirlos en la oscuridad. La brisa nocturna comenzó a susurrar palabras incomprensibles y las velas negras parpadeaban como si fueran llamas vivas. Aterrados, intentaron alejarse del altar, pero una fuerza invisible los mantenía atrapados en su lugar. De repente, una figura sombría emergió de la oscuridad. Era una figura alta y esbelta, vestida con ropas tradicionales mexicanas, pero su rostro estaba oculto detrás de una máscara de calavera. Se presentó como la muerte y comenzó a recitar un antiguo conjuro en un idioma desconocido. Los amigos intentaron huir desesperadamente, pero sus piernas se sentían como plomo. La muerte continuó con su ritual macabro y uno a uno los amigos comenzaron a desvanecerse en el aire. Sus gritos de terror se extinguieron mientras eran absorbidos por el altar maldito. Cuando finalmente llegó su turno, el último amigo miró con horror a sus amigos desaparecidos y suplicó piedad. La muerte simplemente se rió y lo arrastró hacia el altar, donde desapareció en una ráfaga de humo oscuro. El cementerio quedó en silencio y el altar maldito había cobrado nuevas almas en su insaciable sed de muerte. El Día de los Muertos en Santa Rosa nunca volvería a ser el mismo, y la oscuridad que acechaba bajo tierra había encontrado una forma de escapar. El altar maldito había cobrado un precio terrible aquella noche, pero no estaba satisfecho. Mientras el amanecer iluminaba el cementerio, las almas de los amigos atrapados comenzaron a regresar, una por una, a sus cuerpos. Pero ya no eran los mismos. Habían traído consigo un oscuro poder que los había corrompido. Sus ojos, una vez llenos de vida, ahora brillaban con una luz malevolente. Habían vuelto de la tumba como criaturas hambrientas de venganza y dolor. El pueblo de Santa Rosa pronto comenzó a experimentar eventos inusuales y aterradores. Las luces parpadeaban, las sombras se movían por sí mismas y extraños susurros llenaban el aire. La muerte había dejado su huella en la ciudad y no estaba dispuesta a partir. A medida que las almas corrompidas de los amigos continuaban su búsqueda de venganza, comenzaron a acechar a los residentes del pueblo. Aquellos que habían visitado el altar maldito durante el Día de los Muertos se encontraron en peligro,
ya que las almas vengativas no conocían límites en su sed de dolor y sufrimiento. Los residentes comenzaron a buscar respuestas, acudiendo a los ancianos y chamanes locales en busca de orientación. Descubrieron que la única forma de detener a las almas corruptas era encontrar el antiguo libro de conjuros que la muerte había usado en el ritual. La búsqueda del libro los llevó a través de lugares oscuros y peligrosos, y las almas corrompidas no se detuvieron en su persecución. Cada página del libro estaba llena de conjuros oscuros y antiguos secretos, pero también contenía la clave para exorcizar las almas vengativas. Mientras el pueblo luchaba por encontrar una manera de poner fin a la pesadilla, las almas corrompidas se acercaban cada vez más, hambrientas de venganza. La muerte se cernía sobre ellos, observando con satisfacción mientras el caos y la oscuridad se extendían por Santa Rosa. El pueblo de Santa Rosa se encontraba al borde del abismo, acosado por las almas corrompidas que acechaban en cada sombra. La muerte observaba con una sonrisa siniestra mientras el miedo y la desesperación se apoderaban de la población. Los residentes habían reunido las páginas del antiguo libro de conjuros, pero la solución para detener a las almas vengativas era aterradora. Debían llevar a cabo un ritual oscuro, uno que involucraba sangre y sacrificio humano. La decisión fue desgarradora, pero creían que era su única esperanza para liberar a Santa Rosa de la maldición que se cernía sobre ellos. Se seleccionó a un voluntario dispuesto, un alma valiente que se ofreció como sacrificio para salvar a los demás. El ritual comenzó en la noche del Día de los Muertos, cuando la línea entre el mundo de los vivos y los muertos era más delgada. Los residentes se reunieron alrededor del altar maldito, preparados para el acto final. El sacrificio se llevó a cabo con precisión, y la sangre derramada fue un tributo a la muerte. A medida que la sangre se absorbía en el altar, las almas corrompidas comenzaron a retorcerse y a aullar de agonía. Sus formas se retorcieron y distorsionaron, y finalmente fueron arrastradas de regreso a la oscuridad del inframundo. Un silencio pesado cayó sobre Santa Rosa, y la amenaza de las almas vengativas desapareció. Pero el pueblo había pagado un precio terrible por su liberación. La muerte había dejado su marca indeleble en sus almas, y nunca olvidarían el horror que habían enfrentado. El Día de los Muertos se convirtió en una celebración agridulce en Santa Rosa, un recordatorio constante de la fragilidad de la vida y la sombra de la muerte. La historia de aquellos oscuros días se convirtió en un mito, una advertencia sobre los peligros de jugar con lo desconocido. Pero en las noches silenciosas del Día de los Muertos, algunos juraban escuchar susurros en el viento y ver sombras moverse en la oscuridad. La muerte seguía observando, recordándoles que nunca estaba realmente ausente y que el precio de la vida era siempre la muerte. La tranquilidad volvió a Santa Rosa después de la ejecución del macabro ritual. Las almas vengativas habían desaparecido y el pueblo comenzó a sanar lentamente. Sin embargo, algo oscuro y siniestro se estaba gestando en las sombras. Pasaron años, y los residentes de Santa Rosa creían que habían dejado atrás la pesadilla del Día de los Muertos. Pero la muerte siempre cumple sus promesas, y lo que sucedió a continuación sacudió los cimientos de la realidad. Un día, un extraño llegó al pueblo, un hombre alto y enigmático con una mirada fría y penetrante. Dijo llamarse el Custodio y afirmó haber venido a Santa Rosa en busca de conocimiento y poder. Nadie sabía de dónde venía ni cómo había oído hablar del oscuro pasado del pueblo. El Custodio comenzó a reunirse con los ancianos del pueblo en secreto, compartiendo conocimientos antiguos y oscuros. Pronto se corrió el rumor de que estaba ofreciendo a los residentes la posibilidad de la inmortalidad a cambio de un pacto siniestro. La oferta era tentadora. Liberación de la mortalidad a cambio de lealtad eterna a la muerte. Muchos desconfiaban del Custodio, pero otros estaban dispuestos a arriesgarse por la promesa de vida eterna. El pacto se sellaba con un juramento oscuro, y aquellos que lo aceptaban eran marcados con una maldición que los vinculaba irrevocablemente a la muerte. Vivirían para siempre, pero a un alto precio. Servirían como agentes de la muerte, cazando almas perdidas y alimentando su insaciable sed de poder.
Santa Rosa se convirtió en un pueblo dividido, con algunos residentes abrazando el oscuro pacto y otros luchando por evitarlo. La muerte había regresado y su influencia se había infiltrado en las vidas de aquellos que habían intentado desafiarla. El Día de los Muertos se transformó en una ceremonia macabra, con aquellos que habían aceptado el pacto liderando procesiones de almas perdidas hacia un destino desconocido. El pueblo se sumió en la oscuridad, con el temor y la desconfianza extendiéndose como una plaga. Y así, la muerte había cumplido su retorcido plan. Santa Rosa se había convertido en un lugar de pesadilla, donde los vivos y los muertos estaban unidos en una danza eterna de sombras. La inmortalidad había llegado, pero a un precio demasiado alto. La lección final de la muerte era clara. No importaba cuánto intentaras escapar de su abrazo, al final todos eran arrastrados hacia la oscuridad. El Día de los Muertos en Santa Rosa era ahora una celebración de la eternidad y un recordatorio de que la muerte siempre estaba presente, esperando pacientemente en las sombras. El fin de la historia dejó a los oyentes con un escalofrío en la espalda, conscientes de que la muerte acechaba en todas partes y que nadie podía escapar de su inevitable abrazo. Aquí empieza también la segunda historia. En el remoto pueblo mexicano de Santa Rosa, donde el Día de los Muertos era una celebración que iba más allá de la festividad. Aquí, la tradición ancestral se mezclaba con leyendas oscuras y secretos enterrados bajo los altares adornados con flores de cempasúchil y velas parpadeantes. La historia comenzó hace generaciones, cuando los fundadores de Santa Rosa hicieron un pacto oscuro con una entidad conocida como el Custodio de las Almas. A cambio de prosperidad y cosechas abundantes, el pueblo aceptó llevar a cabo un siniestro ritual cada Día de los Muertos. El ritual consistía en un sacrificio humano en el mausoleo sagrado, donde los habitantes ofrecían a la muerte su más preciada posesión: un cráneo tallado a mano, una calavera. Estas calaveras se convirtieron en la llave para el pacto, marcadas con símbolos oscuros y malditas por la muerte misma. Quienes se negaban a participar en el ritual eran perseguidos por una maldición que los atormentaba hasta el último aliento. Las calaveras, sin embargo, aseguraban la inmortalidad a aquellos que las portaban, a costa de su humanidad. La leyenda hablaba de que las almas vengativas de los sacrificios pasados acechaban durante la noche del Día de los Muertos, buscando venganza contra los habitantes de Santa Rosa. La obsesión por la inmortalidad y la prosperidad había sumido al pueblo en una espiral de oscuridad, y la muerte, con su incesante apetito, no dejaba de reclamar sus deudas. Así comenzó la maldición que perduraba hasta nuestros días. La noche del Día de los Muertos, las calaveras talladas se convertían en portales a un mundo de pesadilla, y el pueblo de Santa Rosa se sumía en el terror y el remordimiento. Los habitantes de Santa Rosa sabían que, tarde o temprano, la muerte volvería a reclamar sus almas, y la festividad se teñía de un macabro temor. La obsesión por la inmortalidad y la riqueza había transformado el Día de los Muertos en una pesadilla sin fin, donde la línea entre los vivos y los muertos se desdibujaba, y las sombras acechaban en cada esquina. Así comenzaba la siniestra historia de Calaveras, una pesadilla ancestral que seguía atormentando a Santa Rosa y que, una vez más, amenazaba con desatar el horror en el Día de los Muertos. El Día de los Muertos se acercaba, y en Santa Rosa, el aire estaba cargado de ansiedad y temor. Los habitantes del pueblo sabían que la maldición de las calaveras se cernía sobre ellos, y cada año el terror aumentaba. En la pequeña tienda de curiosidades del pueblo, un anciano llamado Don Salvador era el guardián de las calaveras malditas. Había heredado la responsabilidad de su familia de custodiarlas y asegurarse de que el pacto oscuro se cumpliera. Aunque le pesaba el peso de la tradición y la maldición, también temía las consecuencias de no mantener el acuerdo con la muerte. Don Salvador conocía bien los horrores que aguardaban en el Día de los Muertos. Recordaba las historias de almas vengativas que se arrastraban desde el más allá para saldar cuentas pendientes. Las noches en vela, los lamentos y las súplicas de aquellos que habían sido afectados por la maldición le habían dejado cicatrices profundas en el alma. Sin embargo, este año, algo diferente estaba en el aire. Había rumores de que un grupo de jóvenes intrépidos había llegado al pueblo en busca de emociones fuertes. Se decía que buscaban descubrir la verdad detrás de la leyenda de las calaveras y desafiar la maldición ancestral. Don Salvador los observaba con preocupación desde la oscuridad de su tienda. Sabía que se estaban adentrando en un territorio peligroso, donde el hambre de la muerte no conocía límites.
Pero, a pesar de su temor, también se sentía intrigado por la posibilidad de que estos forasteros pudieran encontrar una forma de romper el ciclo de sufrimiento que asolaba a Santa Rosa. La noche del Día de los Muertos se avecinaba, y los jóvenes se adentraban en el mausoleo sagrado, portando consigo las calaveras talladas. Ignoraban la verdadera magnitud de la maldición que habían desencadenado y la sed de venganza de las almas atrapadas en el oscuro pacto. El pueblo de Santa Rosa estaba al borde de un nuevo capítulo en su historia macabra, mientras las sombras se extendían y las calaveras aguardaban su próxima víctima. El regreso de la maldición estaba a punto de desatar el horror más profundo que Santa Rosa jamás había conocido. La noche del Día de los Muertos llegó con una luna llena que iluminaba el cementerio de Santa Rosa. Los jóvenes forasteros se encontraban frente al mausoleo sagrado, sus rostros reflejando una mezcla de emoción y temor. Sostenían las calaveras talladas en sus manos, sin tener plena conciencia de la maldición que habían desencadenado. El viento soplaba helado, y las sombras danzaban entre las lápidas. Don Salvador, el anciano guardián de las calaveras, los observaba en silencio desde la distancia. Sabía que no podía interferir, que el destino de los jóvenes estaba sellado por su propia imprudencia. Los intrépidos aventureros ingresaron al mausoleo con las calaveras en sus manos. La oscuridad se cernía sobre ellos mientras avanzaban por pasillos estrechos y escaleras que descendían a profundidades desconocidas. El eco de sus pasos resonaba en las paredes de piedra, y cada sombra parecía cobrar vida. Finalmente, llegaron a una cámara subterránea donde las calaveras debían ser colocadas en sus pedestales. Los jóvenes sintieron la presencia de algo antiguo y maligno en el aire, pero su curiosidad los impulsaba a continuar. Con manos temblorosas, colocaron las calaveras en su lugar. Tan pronto como las calaveras encajaron en los pedestales, la habitación se llenó de un escalofriante resplandor rojo. Un susurro inquietante llenó el aire, y las sombras cobraron vida, adoptando formas espectrales. Eran las almas vengativas, las mismas que habían sido atrapadas por el oscuro pacto. Las calaveras comenzaron a girar lentamente, liberando una energía maligna que envolvió a los jóvenes. Gritos de terror resonaron en el mausoleo mientras las almas se abalanzaban sobre ellos. La muerte había venido a reclamar lo que le pertenecía, y la noche se llenó de lamentos y desesperación. Don Salvador, desde la distancia, cerró los ojos con pesar mientras escuchaba los alaridos de los forasteros. Sabía que nada podía hacer para salvarlos, que la maldición debía seguir su curso. Las calaveras talladas habían cobrado su precio, y las almas vengativas habían encontrado la liberación que ansiaban. La noche de los lamentos había llegado una vez más a Santa Rosa, y el pueblo se hundía en un abismo de oscuridad. Las calaveras regresaron a su lugar en la tienda de curiosidades, esperando el próximo incauto que se atreviera a desafiar la maldición. La maldición que había envuelto a los jóvenes forasteros se había desatado con una furia incontenible. Sus gritos desgarradores llenaban el mausoleo, mientras las sombras de las almas vengativas los arrastraban hacia la oscuridad. El viejo Don Salvador observaba impotente desde la distancia, sabiendo que su papel en esta trágica historia estaba lejos de concluir. Mientras las almas se abalanzaban sobre los intrépidos aventureros, las calaveras talladas continuaban girando en sus pedestales, liberando una malevolencia indescriptible. El resplandor rojo se intensificaba, iluminando la escena de terror. Los jóvenes se aferraban a cualquier esperanza de escape, pero era en vano. La muerte misma había venido a cobrar sus deudas, y ninguna súplica podía detenerla. Las almas vengativas, hambrientas de venganza, se entrelazaban con los cuerpos de los forasteros, consumiéndolos poco a poco. El mausoleo temblaba con la intensidad de la maldición, y las paredes de piedra parecían cerrarse sobre ellos. Las sombras retorcidas se retorcían y danzaban en un macabro espectáculo de sufrimiento. La agonía de los jóvenes era palpable en el aire, mientras sus cuerpos eran sometidos a un tormento inimaginable. Don Salvador, atormentado por la visión de la tragedia que se desarrollaba ante él, sabía que debía actuar. A pesar de la futilidad de sus acciones, avanzó hacia el mausoleo con la determinación de poner fin a la maldición. Sus pasos resonaron en el suelo de piedra mientras se acercaba a las calaveras giratorias. Con un gesto valiente y desesperado, intentó detener el giro de las calaveras. Pero la maldición tenía un poder inquebrantable, y la muerte no cedía ante la intervención de un simple mortal. Don Salvador fue arrojado hacia atrás con una fuerza sobrenatural, su cuerpo golpeando las paredes del mausoleo. Mientras el anciano guardián quedaba inmovilizado en el suelo, las almas vengativas completaban su venganza.
Los jóvenes habían desaparecido por completo, absorbiéndose en la oscuridad eterna junto con las calaveras malditas. La muerte había reclamado sus almas, y su destino estaba sellado para siempre. El mausoleo se sumió en un silencio sepulcral, y las sombras regresaron a sus lugares. Las calaveras talladas volvieron a su posición original, como si nada hubiera ocurrido. Don Salvador yacía en el suelo, herido y derrotado, sabiendo que su intento de detener la maldición había fracasado. La noche de los lamentos continuaba su ciclo interminable en Santa Rosa, un recordatorio de que el Día de los Muertos era mucho más que una simple festividad. Era una celebración de la vida y la muerte, donde las almas vengativas nunca descansaban en paz y donde la curiosidad tenía un precio terrible. La historia de Calaveras había llegado a su fin, pero la maldición persistiría en las sombras, esperando a su próxima víctima. El pueblo de Santa Rosa guardaba sus secretos oscuros, y aquellos que osaban desafiarlos enfrentaban un destino aterrador. Si te ha gustado, déjanos un comentario, comparte, síguenos y dale a la campanita, y subiremos muchas más historias y leyendas en Misterios Macabros.